En este video vamos a revisar este H110. El objetivo de este video es para complementar el video anterior. Se supone que, bueno, supongo que lo haga así, que el video anterior es el de un VO50, ¿ves? Revisando uno o dos VO50, hablando sobre la falla más común, ¿ves? Fallas más comunes del VO50 de S3H. Gigabyte, por supuesto, Gigabyte, porque este H110 es Gigabyte también. Bueno, eso es lo que vamos a hacer para complementar el video anterior. Vamos a revisar este web, vamos a ver qué es lo que tiene, lo vamos a reparar y vamos a hablar un poco sobre las fallas más comunes que da este H110MH, que es más o menos los mismos fallos que da el VO50. Más o menos el mismo fallo que da el VO50. Ya con el video anterior y con este, muchos deberían aprender a reparar por lo menos, por experiencia, un 80% de los board de los VO50 y H110 que le lleguen al taller. Porque la verdad es que al menos estos H110, igual que los VO50 DS3H, casi siempre vienen con los mismos fallos. Entonces vamos a revisar este y ya en el transcurso del video iremos hablando un poco sobre las fallas más comunes de H110 y entenderán que casi siempre este es H110, ¿verdad? H110MH, el H110, el B150, el VO50, ya de ahí para allá también creo que hasta el B360 te sirve. Casi todos esos juegos ya traen casi la misma configuración y presentan los mismos fallos. Ya creo que en el B250, el B360 sí ya cambia un poquito. Pero bueno, es casi lo mismo todo. Ya dominando bien el B250 S3H. Y el H110 ya estás listo ya para reparar por lo menos el 80%, más del 80% de todos los jugadores esto que le entre VO50 y H110, B150 también. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este. Vamos a revisarlo. Antes que nada, lo primero que voy a hacer es desconectar aquí. Espérense, déjame ponerle el multímetro. Bien, ahí tenemos multímetro. Lo que vamos a hacer es, que le decía, lo primero es verificar que no esté en cortocircuito la fuente del micro. La fuente del micro, ¿sabes? Eso es importante para no, por si acaso está en cortocircuito, no romper el micro. Aunque ya se supone que si me lo trajeron roto es porque ya trataron de encender el board ya. Pero bueno, para no seguir, por si acaso tiene cortocircuito, para no seguir empeorándolo, vamos a medirlo. Aquí, mira, aquí de entrada ya les digo que la fase que siempre, la mayoría de los casos, que casi siempre cuando hay un cortocircuito en la fuente del micro aquí, ya saben, la fase que se pone en cortocircuito es esta de aquí, la que tiene el driver. Si se dan cuenta, en los VO50 es igual lo mismo. Casi siempre se pone en cortocircuito la misma fase, esta de aquí, la que tiene el driver, la que está pegada aquí. Vamos a medir, a ver si aquí hay corto. A ver, déjame ponerlo, me escare Dios. Bien, ahí está bien. También podemos hacer el método antiguo, el que siempre se ha hecho. El que hace todo el mundo, el que ha hecho todo el mundo en todos los videos. Medir aquí en los 12 volts. Negro aquí en el positivo y rojo aquí en el negativo. Y vemos que no hay cortocircuito, ¿ves? Perfecto, aquí vamos a ver que no hay cortocircuito. 455. Se supone que no hay cortocircuito, ya medimos. Entonces vamos a encenderlo. Vamos a encenderlo, que ya no hay riesgo. Bien, ahí arrancó, pueden ver el fan ahí. Arrancó el board. Entonces lo primero que hago es medir la fuente del arranque, tiene pulso. Ya verán. Bueno, medimos la fuente del arranque, ya puse el osciloscopio ahí en pantalla. Tiene pulso, perfecto. Tiene pulso, medimos aquí este pulso, vamos a medir la bobina aquí. ¿Ves? Ahí está, tiene pulso, vamos a ver aquí. Pulso, perfecto. Por supuesto, la fuente del micro no debe tener nada. ¿Por qué? Porque esta fuente enciende, esta fuente arranca ya cuando le colocamos el micro. Pero como les dije, se supone que el video anterior fue el video del VO50, ¿eh? Entonces ustedes deben saber qué es lo que se quita para probar la fuente VCore sin el micro, ¿verdad? Vamos a medir entonces primero, ya que después que medimos los pulsos, el protocolo que sabes, lo que siempre sigo yo, mido con osciloscopio los pulsos y veo si todos están bien, y después mido el voltaje. Ya medimos el pulso de la fuente del arranque, es 1.2,
Medimos el pulso, vimos que estaba bien y ahora medimos con multímetro y vimos que el voltaje está bien. Perfecto. Vamos a medir otra fuente para la RAM, la fuente 2.5 que tenemos. A ver, ¿de cero? No, espérate. Estoy comiendo mierda. Tenía multímetro en escala de ohm. Y mira ahorita como nos dio 1.2 ahí mira, 1.2, perfecto, 1.2. Vamos a medir entonces esta 2.5. Esta de aquí abajo para el PCH 1.06, perfecto. Vamos aquí para estas de aquí, las lineales, en 1.06. Esta de aquí 1.06, esta de aquí 0.9. Las tres están ok. Bien, por supuesto. No hace falta explicar tanto porque ya vimos el video anterior. Se supone que ya hemos visto el video anterior. Vamos para acá arriba, vamos para acá BCC 5 volt, BTT PowerGu 3.0. Hasta ahora todo está bien. Hasta el momento todo está bien. Le ponemos Overview. Vamos a colocar Overview para que vean mejor. Aquí medimos el BCCB que entra luego. Son 5 volt. Ya lo medimos que estaba en 5 volt, perfecto ahí. Y el BTT que es este. 3.0 está estable ahí, perfecto. Medimos cada una de estas fuentes. Esta aquí para el micro, esta creo que es PLL, ¿no? Bueno, esta que es para el micro, esta que es BCCSA, esta que es BCCIO. Otra cosa que podemos medir aquí es esto de aquí, mira, el sensado de que son estos 3 condensadores que vemos aquí. Ven, aquí chiquitito hay 3 condensadores. Medimos cada uno. Medimos aquí este punto primero. Wein 1. Vamos a medir este. 2.0. Perfecto. Saltamos para el otro. Wein 2. Wein 2. 2.0. Perfecto. Wein 3. 2.0. Perfecto. En talla. Bueno, entonces, ¿qué problema tiene este board? Bueno, vamos a probarla. Como no genera aquí la fuente del micro, vamos a medirlo con multímetro para que vean. Aquí la fuente del micro, no tenemos nada. 0.0. Vamos a hacer lo que les enseñé. Vamos a apagar la fuente. Lo que les enseñé en el video anterior que hicimos con el BO50, que fue retirarle esta resistencia de aquí. Esta resistencia de aquí, en este caso, en este board es DAR51. DAR51. Vamos a quitarle esa resistencia. Yo con la pinza he agregado rápido, y la arranco. Miren, rápidamente, se fue, sin romper nada más. Ahí, perfecto, la quitamos ahí. Ahí pueden ver, la quitamos. Retiramos esa resistencia y verán cómo empieza a generar huecores ahora. Eso es bueno por lo que les expliqué, que a veces cuando colocamos el micro, si uno de los pulsos de huecores está mal o tiene un pico de voltaje, eso, de momento nos puede joder el micro. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el micro, retiramos esa resistencia y medimos bien cada uno de los pulsos. Cuando veamos que cada uno de los pulsos está perfectamente bien, que está bien el voltaje y todo como tiene que ser, ahí es que colocamos el micro. Vamos a encender la fuente para ver cómo se activa la fuente huecores. Mira, 104, ¿ven? Entonces les voy a medir el pulso. ¿Ven? Ahí se activó la fuente huecores. Ya tenemos 104. Perfecto. Que la fuente huecores es eso, más o menos 1 volt por ahí. Miren. Ahora medimos como siempre cada una de las fases. Esta fase, ahí pueden ver el pulso. Ahí perfecto. Ahí perfecto. Y ahí perfecto. ¿Se dan cuenta? Que al retirar esa resistencia se activa hasta el del video, Hasta la fase video se activa ahí. Ya sabemos que los pulsos están bien. Vamos a apagar la fuente y vamos a colocarle el micro. Este es el método que yo sigo. Vamos a limpiar aquí que se llenó un poco de pasta por abajo. Bien, vamos a colocar el micro. Vamos a echarle alcohol al socket. Como siempre, ¿saben? Lo que siempre hago. Echamos alcohol aquí. Colocamos el micro. Perfecto. Vamos entonces a encender ahora. A ver si este board pita. Ahí podemos ver que tenemos el speaker. Vamos a ver si este board pita. Vamos a ver si no se desactivó fuente huecores. A ver, 0.8. No se activó. No se desactivó. Está activa ahí, por supuesto. La tenemos pitando. Bueno, qué raro con este board que todo está ok, Sí, pero recuerden lo que oigo siempre. Aquí no se canta victoria hasta que esto no esté funcionando en el sistema operativo. Y ni eso, porque he cogido board de estos mismos H110. Que ustedes vieron los fallos, ¿no? Pues donde siempre falla, BTT por la resistencia esa que se valoriza. Aquí abajo estas 3 fuentes también fallan. Esta fuente trastera lineal aquí, eso también falla. Y entonces he cogido board, que tú miras todo y todo está ok. Y después cuando tú lo pones ahí, que yo lo pongo ahí a funcionar, o
sé, unas horas, empiezan con los problemas, ¿viste? Se empieza a apagar solo, se empieza a reiniciar, empieza a dar tremendo bateo. Y puede ser por cualquiera uno de los problemas que hemos comentado. Todo lo que medimos, eso, fuente sensor de voltaje, aquí, resistencia, divisores de referencia para la 358, para cada uno de estos MOSFET aquí, la fuente lineal, uno de estos dos. Pues transistores también pueden fallar, transistor aquí, de esta fuente. También ¿saben? El que activa el huecore aquí, BTT Power Gu, voltaje es una señal para activar el huecore ahí. También falla el transistor aquí arriba del BCC, que es un transistor de paso. 12 ohms por el gate, para pasarte los 5 ohms eso para acá, para entregárselo al huecore, a la línea BCC huecore. Entonces vamos a probarle la RAM. Antes de poner la RAM, déjenme chequear un momento si están todos los slots limpios. Con el probador del slot. Ok, ahí se los muestro, miren. Aquí presionamos y le doy movimiento y se dan cuenta que no se apagan. Como ya les explicaban en algunos de otros mis videos, los que me siguen saben, que siempre ven mis videos saben lo que les digo. Como les explicaba en otros videos, cuando tú le das movimiento, si uno se apaga, eso sabe, se apaga y se vuelve a encender. ¿Qué quiere decir eso? Falso contacto. Quiere decir que el pin del slot está sucio. Pero bueno, aquí está perfecto, no se apaga. ¿Ven? Miren, no se apaga tampoco. Si se dan cuenta, ahí tengo algunos que están marcados. Déjenme mostrárselo, acercarle más a la cámara. ¿Ven? Hay unos que están marcados con 2 punticos, otros que con un punto negro. Esos que no tienen que encender. Yo los marqué porque no tienen que encender. Y miren, les muestro. Sí, para que sepan más o menos. Yo no sé si se lo he dicho en otros videos. Ahí ven que este tiene un puntico, ¿verdad? Este tiene un puntico. Aquí hay 3, mira. 1, 2 y 3. Los 3 tienen puntico, pero este en medio tiene 2 punticos. ¿Por qué? Porque ese en otros board, este que tiene 2 punticos no tiene que encender. Y estos dos que tienen 1 sí tienen que encender. Entonces cada uno de estos que tiene 2 punticos en otros board no tienen que encender. Es un poco complicado. Mira, saben que hay micro Ryzen de R4. Los Ryzen también. Creo que los de 2 punticos estos no tienen que encender en los micro Ryzen. Algo de eso. No recuerdo bien. Pero bueno, es eso. Básicamente eso lo que le estoy diciendo. Los tengo ahí marcados por eso. Bien, ya los están limpios, sí. No hace falta limpiarlo. Vamos a probar la RAM. Este H110 era video, ya que vimos que no tenía nada mal. Y otra cosa que hablamos en el video anterior de este transistor que se puede quitar aquí. ¿Ve? Este transistor aquí que es el que activa la fuente. A ver, aquí en el board view lo podemos ver mejor. Este transistor aquí, ¿ve? Es el enable de la fuente BSSA. Control de la fuente BSSA. Este es el control de la fuente BSSA. Es decir que si este transistor falla, la fuente BSSA no se activa. Este transistor lo podemos quitar. Pero habíamos hablado en el video anterior que yo quitaba la resistencia esta. 5 volts. Esta. Que le entra 5 volts aquí a la compuerta del transistor. Esos 5 volts los tumba los tira abajo otro transistor más. Es una cadena. Entonces este transistor, ¿cómo tira abajo con la señal, con VDDQ. VDDQ es la fuente de la RAM. Cuando la fuente de la RAM viene por aquí, el voltaje 1.2 de la RAM viene por aquí, pam. Aquí hay una caída de voltaje. Aquí debería haber en este transistor que es BJT, ¿no? Debería haber 0.6 o 0.7. Entonces empieza a conducir y nos tira estos 5 volts abajo. Y nos deja, entonces cuando nos tira estos 5 volts abajo, el transistor ya deja de conducir y nos deja el enable libre. Nos deja este enable libre, que este enable es el voltaje de referencia en el pin 3 de la 358 para este conjunto que es estas resistencias, el divisor, la 358 y el MOSFET. ¿Cuál? A ver. Y el MOSFET es una fuente lineal. Ese conjunto es una fuente lineal para entregarle suministro BCC-SA, entregarle voltaje a esa línea de BCC-SA, al procesador. Suministro de voltaje para el procesador. Bueno, aquí nos fuimos para otra cosa. En que andamos, que sí, que le estaba explicando que este transistor entonces se puede quitar. Si le quitamos este transistor, no tenemos que esperar a que falle, ¿ves? O como les dije, le vamos a quitar la resistencia. La resistencia para que no tenga el gate, ¿ves? No tenga ningún voltaje en esos 5 ohms, no pasen al gate y no los tire abajo el enable entonces. Perfecto, ya sabemos ya.
que eso es uno de los transistores que muchas veces falla, que el board no tiene ningún problema, tú lo mides y todo va bien. Y no tiene desborda video y todo y funciona perfecto. Y entonces quiere decir que es ese transistor o uno de los tres, uno de estos dos o uno de los dos, porque acuérdense que también este transistor que se puede quitar depende de este de aquí abajo, que este de aquí abajo es el que maneja este transistor por el gate, y este transistor depende de la fuente de la fuente de la RAM, el 1.2 de la RAM. Bueno, pues no nos vayamos más atrás. Si ya quitamos este transistor o la resistencia, más curioso es quitar la resistencia, por supuesto. Si quitamos el transistor se ve más que se quitó un componente. Bien, entonces ese transistor puede provocar reinicios, que el board esté encendido ahí y de momento se reinicie o se quede en pantalla negra, porque esa es la fuente BSSA. Vamos a ver, ya le di al power, vamos a ver si hay video. Yo creo que sí, porque no encontramos ningún problema. Vamos a ver. Mira, ahí pitó. Le voy a poner la tarjeta POS. Vamos a probar el segundo slot. Ahí pitó. No carga código. Eso es el PCI este que está sucio. Por eso no carga código ahí. Se queda en 00. A ver, o ya falló. ¿Cuál de las dos? Vamos a apagar la fuente y volverla a encender. Es lo que le estoy diciendo. No podemos confiar en que si todo está bien, vamos a confiar en eso. Vamos a ver si da video. Aunque no está tirando código aquí, pero puede ser el PCI sucio. Nada, se está demorando mucho. Pero ¿por qué no marca código? Déjame reiniciar a ver. Bueno, déjame mover la RAM. Aunque no está marcando código. Vamos a ver. Puede ser que haya fallado ya. Vamos a quitarle el disipador a ver. Si está calentando micro, 0.8, sí. ¿Y por qué no pita entonces? A ver, estoy tocando a ver si el micro se calienta. No se calienta. Sí, tenemos que tener power glue aquí, porque si no parpadeara ni tuviéramos reset aquí. Sí, vamos a ver las fuentes estas. Un momento. Están en talla. No, las fuentes están bien. Vamos a medir por repasar de nuevamente todo lo que había medido, la sensado, todo eso. Bueno, si la fuente VGore está activa, pero igual voy a medir aquí 3.0 BTT power glue y 5 volts. Todo pasó después que le puse la RAM. Vamos a quitarle la RAM, a ver. Quitémosle la RAM, a ver si pita por RAM. ¿Qué pasó aquí? De momento se quedó en 00. A ver que veo apretar los tornillos eso ahí del socket. Se dan cuenta que esto es una cajita de sorpresa. Todo estaba bien, pero de momento ahora no funciona. Cuando tú piensas que todo está bien, de momento todo se te puede enredar y darte tremenda complicada. Bueno, si tenemos todo, a ver, tenemos todo esto, pues tenemos el power glue aquí del PCI. Eso lo tenemos porque aquí la tarjeta POS nos indica que tenemos PCI reset, que eso es el power glue este que tenemos aquí. Medimos los sensados, perfecto, todos los voltajes, estas fuentes lineales aquí. Estas fuentes lineales las hacen así porque no requiere de tanta corriente, por eso le ponen fuentes lineales. Si necesitara corriente, nos tiraran una fuente de pulso. Vamos a revisar de nuevo aquí y de nuevo aquí. Y se acuerdan en el video anterior que yo aquí le hice el trabajito de la resistencia. El truquito que a veces este divisor se desvaloriza. Y entonces, ¿qué hice yo? Retiré la resistencia de 10K y le dejé la de 3.3K. Y la 3.3K la hicimos un puente con esa resistencia de 3.3K de los 3.3 a la señal BTT para mantenerla ahí en alto ahí. Otra cosa, mira, aquí se nos queda en 00. Otra cosa que podemos revisar es el power glue que viene al VGore. Vamos a revisarlo. Porque te dice, coño, pero si el power glue ese sale, es uno de los primeros que sale. Cuando ya el VGore está en talla, es uno de los primeros que sale. Pero igual, a veces este ya es el último power glue que yo mido aquí en el PCI. El último que tiene que salir, que se supone que cuando tú mides ya ahí para atrás todo lo demás está bien. Pero no. A veces, no sé, este power glue que tira para acá, ese lo tenemos en 3.3. Pero un ejemplo, a veces este power glue está por debajo del nivel. En vez, digamos que puede estar en 2.0, 1.8, digamos, 1.9. Y entonces ese power glue viene para acá, para el superior. Y entonces el superior puede entenderlo como que está en alto y de momento como que está en bajo y mantenerse ahí en ese problema ahí, que no sabe si está en alto o en bajo, porque no está en alto. El nivel alto es 3.3 en este caso, 3 volts ahí, y bajo es, creo que es menos de la mitad, menos 1.5 algo así. Y entonces el IO se confunde en ese caso, y a lo mejor por eso está en 00. También tenemos que medir el power glue que manda. Hay un power glue que viene ya después que este viene para acá para el IO. El IO libera otro power glue para acá para el PCH. Sí, power ok. Sí, power. Vamos a revisar ese power glue que viene para acá, que siempre se revisa.
No, esto es de Power OK. Esto es de Power OK. Esto es para el arranque. Esto no tiene nada que ver ahora. Vamos a revisar. Mira, este es Power OK. Vamos, sí, Power OK. Vamos a revisar. Perfecto. Pero ahora el que necesitamos revisar es este URM Power Group. ¿Ves? URM. Quiere decir que ya el jugador está bien. Vamos a revisarlo a ver. Ya revisamos este Power OK. Sí, lo revisamos. Vamos a revisar entonces URM Power Group 2.9. Sí, porque esto aquí tiene una resistencia 100K aquí a tierra, que es quien limita ese voltaje ahí. Sí, Power OK. Tenemos también sí, Power OK. ¿Qué está pasando aquí? Y no dejó de calentar micro. Muy raro todo. Todo está bien, pero no. Y al parecer hay reloj también. No, por supuesto, tiene que haber señal de reloj. A ver, también. Sí, eso tiene que estar ahí obligado. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿El micro estará roto? En este punto uno tiene que concentrarse bien y pensar bien todo aquí. Sí, porque me ha pasado muchas veces que me encuentro con fallas así y digo, coño, no es nada de lo que siempre se jode, sí, de lo que siempre falla, no es nada de eso. Entonces uno tiene que ahora que concentrarse, abrir su mente y empezar a ver por dónde, qué otras cosas puede medir. Porque a veces paso por alto algo que se me va, paso por algo alto, que es importante que tenía que medir y no, en el momento no me acuerdo. Y después a los días digo, no lo medí y tal cosa. Vamos a probarle un micro, otro micro, ¿verdad? Vamos a hacerle esa por un momento. Vamos a hacer que ese micro esté fallando. Lo mismo, vamos entonces a ver si el BIOS, hay actividad en el BIOS ahí. Yo lo voy a medir aquí en el pin 2, que es la salida para allá para el PCH. Se quedó muerto, ¿verdad? No hubo actividad. Déjenme darle al jumper aquí. A ver. Empezó a leer. Le di al jumper y se desbloqueó todo. Ahí está leyendo ya. A lo mejor se bloqueó. Puede haber sido que se haya bloqueado el board. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ponerle su micro. Vamos a quitarle el micro mío. Vamos a ponerle su micro aquí. ¿Se dan cuenta qué locura? Todo estaba bien en el momento. Y ahora mira, no había actividad en el BIOS. Reinicié el CMOS y empezó a procesar la lectura del BIOS ahí. Ahí están los códigos, perfecto. Esto es loco, por eso tenemos que abrir nuestra mente ahí, pensar bien. Aunque empezamos a tirar piedra ahí, empezar a levantar componentes, a soldar. Y eso no es así. Yo casi siempre empiezo a medir y mido. Ya en última instancia es que pruebo ya a levantar componentes secundarios, así que puedan estar interfiriendo en la secuencia de encendido ahí. Bueno, dio video. Anteriormente lo habíamos apagado para pasar de RAM, para pasar la RAM del slot. Ahora lo apagué así de momento para ver si cuando le encienda video ahora. Sí, obvio el video. Entonces ahorita lo que pasó fue que se bloqueó, parece. Porque recuerden que yo tenía aquí la RAM, el slot 1. Lo apagué y cuando pasé para el slot, puse la RAM en este slot, en el segundo slot, que el arranqué ya se quedó en 0,0. Sí, que le puse la tarjeta post, vimos que se quedó en 0,0. Pero bueno, parece que fue que se bloqueó. Sí, puede ser también. Aquí puede ser todo. Vamos a ver si hay video. A ver. Ahí están dando videos, tiene todos los voltajes sensados, perfecto, bien ahí. Todos los voltajes sensados tiene bien. No me fijé en qué bio tiene F28A. No sé si esa versión es vieja. Porque si nos dio ese problema anteriormente, puede ser que tenemos un BIOS antiguo. Entonces tenemos que actualizarlo para que no nos dé problema en el futuro. Déjenme buscar un momento a ver qué versión de BIOS es esa que tira ahí. ¿Cuál es la que trae de fábrica? Pues sí, esa es la última versión. Pero quizás posiblemente lo hayan programado por aquí por USB desde el setup, porque no se ve que tocaron el BIOS. El BIOS no está desoldado. El BIOS aquí no lo desoldaron. Y al programarlo por aquí por el BIOS no se limpia la región. Bueno, eso creo que sea ese problema. O quizás no, quizás ya reseteamos aquí. Sí, fíjate que reseteamos sin quitar la pila y todo, la batería. A ver si la batería estaba gastada, creo que sí. No está gastada. Si estuviera gastada no hubiera guardado la configuración en CMOS. Bueno, vamos a volver a repasar ahora dando videos. Rápidamente les voy a enseñar aquí qué es lo que mido yo. Los voltajes, así que presta atención ahí por el view, que es lo que voltajes son los cambios. Mira, mido aquí el BCC 5 volt. También podemos medir aquí el gate de ese MOSFET, la compuerta ahí, que tiene que tener 12. Está bien, 12 volt. La salida para el jugador es 5, ya lo vimos. El BTT Power Group 3.0, exacto. Vimos que en este caso, a ver, empecemos por aquí un momento. Este transistor vemos que lo que hace es switchar, ¿ves? Un switch. Lo que hace es pasar estos 5 volt dual para acá al pin 1. Ese puente que hacen la gente a veces, que puentean del pin 3 al pin 1, no. Cambien ese transistor. Es mejor cambiar el transistor. Es un 2N7002. Un transistor que está en todas las placas. Ese transistor no hagan un puente ahí. Cámbienlo.
transistor cámbienlo, no se ponga a hacer puente ahí. Aquí también, lo que le enseñé en el video anterior del BO50, aquí la gente, muchas veces he visto que hacen un puente de aquí de BCC 3, BCC 3 volt, que es de la fuente TX, que viene directamente de la fuente TX, ¿ves? De aquí. Entonces hacen un puente de ahí, saben que viene de la fuente TX directamente aquí, y entonces hacen un puente de aquí este pin, ¿ves? Para poner en alto BTT Power Gu. Eso es peligroso porque esto está metiendo para adentro el huevo y puede meter un sobrevoltaje y se lo echa. La mejor solución es, a ver, tú puedes coger el voltaje de la fuente de 3.3S, BCC3. Lo puedes coger para ponerle en alto BTT Power Gu, lo puedes coger, pero utilicen por al menos esta resistencia de 3.3 kV. La levantan y hacen el puente aquí, la sueltan de aquí aquí, como hice en el video anterior, en el video 50. Eso está perfecto ahí, eso nunca se romperá ahí, nunca fallará. Otra cosa que puede fallar, el transistor que hablamos ya, que es el enable, control el enable voltaje de referencia. A veces fallan los divisores de voltaje de referencia, puede fallar este divisor, viene siendo o puede fallar este otro, que da voltaje de referencia para BC6. También puede fallar, aquí en el pin 5 puede fallar la resistencia, se valoriza. Transistor lo podemos quitar esta resistencia. No es quitar a lo loco, sí, porque a veces tú dices, no puedes quitar, y entonces la gente deja quitar a lo loco, a probar a ver si funciona, por arte de magia, no es quitar a lo loco. Presta atención y mira lo que le estoy diciendo que pueden quitar, transistor o la resistencia. Aquí arriba en el hueco que no se puede pasar la resistencia esta, que esta la quitamos para probar si genera huecores sin el micro. Ese truquito está muy bueno. En este caso, en el H110 en el H110 y en el BO50 de C3H. Hay otros juegos que traen otros huecores que no se puede hacer. No, esa resistencia ya la quitan ya y entonces no genera huecores sin el micro. ¿Por qué? Porque está programado el huecores para que funcione así. Esos huecores, todos los huecores, todos estos PWM se programan, vienen programados. ¿Qué más? Ya vimos ya que aquí se valorizan las resistencias. ¿Cómo lo sabemos? Midiendo la salida de cada una de estas fuentes. Esta BCCA, si vemos que no tiene los 1.06 o 0.5 que tiene que tener, es porque el divisor está desvalorizado. A veces la 358 que no hace bien su trabajo, no iguala bien los voltajes y no regula bien y no pueden, decir, entre 358 y MOSFET no pueden formar el voltaje salida ahí que necesitamos ese 1.05 voltaje regulado para el micro. Lo mismo pasa con BCC. Si no tiene 0.96, 0.9 es porque está algo jodido, o los divisores para el voltaje de referencia o la 358. Esto aquí que es 2.0 VIN 1, que es el sensado de los 3.3 BCC3. ¿Recuerdan? Los 3 volts que vimos por arriba, que vienen de la fuente, aquí se reducen para que el IO lo sense. 2.0 tenemos que tener aquí este es el sensado de los 12, un divisor aquí para reducir ese voltaje y el IO lo sense. 2.0 tenemos que tener. Siguiente, el sensado de los 5. Lo mismo, divisor, reducir el voltaje a 2.0, tenemos que tener 2.0 ahí. En cada uno tenemos que tener 2.0. Perfecto. Esto muchas veces falla, que más falla es el sensado de los 12. ¿Ves? El divisor de los 12, pero he visto fallando los 3. Los 3 fallan. No podemos quitar un divisor y puentear de uno a otro, coger los 2.0 de uno al otro. No podemos hacer eso porque crea inestabilidad ahí y puede que se reinicie y no sense bien el superior. Pongámosle el divisor. El juego de resistencia que le dé la gana. Lo que tenemos que tener son 2.0 ahí. Pueden configurar el divisor como ustedes quieran, con el par de resistencia que ustedes quieran. Aquí, otro más que falla de Power OK cuando el board no arranca. Puede fallar la resistencia de Power OK, quien lo pone en alto, 3 volt dual. Pero aquí tenemos una resistencia que limita ahí, formando un divisor. Podemos quitarle igual, no importa. Esta resistencia, si este voltaje cae, muchas veces falla. De Power OK también. Power OK, medir también de este Power OK, que es el Power OK que va para PCH y qué más, y viene del IO, ¿verdad? Sí, hay que medirlo. Eso no falla mucho, pero puede fallar. Hay que medirlo. 3.3 o 3.0, 3.0. A ver, 3.3. A ver de dónde viene. Sí, 3.3. 3.2. Te digo, cuando digo 3.3 es de 3.0 a 3.3. Puede ser 3.2, depende de la fuente que estén usando. URM Power Gu. Aquí lo ponen alto, aquí BCC 3, pero aquí tenemos un divisor.
una resistencia aquí de 100K, que nos limite ese voltaje ahí, para tenerlo en 3.0. Pero casi siempre tenemos 2.9, también falla. Muchas veces cuando he fallado he quitado la resistencia 100K, que se desvaloriza. No se desvaloriza para arriba, se valoriza para abajo. Y lo que hace es reducir ese voltaje. En vez de entregar los 2.9 o los 3.0, lo que entrega es un volt. Y empieza, ¿sabes? A entregarle un volt aquí a Power OK, System OK, al PCH. No pita. Podemos tener el Power Good este PC, pero no va a pitar. No nos va a funcionar porque tenemos este Power Good mal. A ver, no se me olvida más nada. Ya tenemos que verificar, por supuesto, el 1.2. Esas son cosas que casi nunca falla. 2.5 para la RAM. Estas fuentes, esas fuentecitas ya casi nunca fallan. Aquí lo que más falla es BTT Power Good, 5 por Wegore. Esto aquí siempre está fallando. Esto aquí, lo mismo que el 358, que los voltajes de referencia, que el transistor que les mostré, todo eso, cualquiera de esos puede fallar ahí. Esto aquí es sensado y aquí también falla. Que esto cuando falla, este voltaje cuando falla, este de aquí que le estoy mostrando, BCC Fuse Program, fusibles programables. Tengo que ver bien por qué le pusieron hasta Fuse programa ahí. Tengo que ver bien por qué. Bueno, este también falla. Cuando este falla, el board lo que hace es, cuando este falla que no entrega el 1.05, el board lo que hace es arranca y se apaga y se queda apagado. Y tú lo vas a dar power y él arranca y se queda apagado. Es porque falla, mira, este. Y no es que falla el MOSFET. El MOSFET no es que falle. Falla es esto aquí, mira. Los transistores, esto que de control aquí, o los transistores o las resistencias. Pero aquí podemos levantar este transistor y ya nos va a mantener todo el tiempo activado aquí, conduciendo este MOSFET. Nos va a mantener todo el tiempo entregándonos el 105 aquí en micro. Se lo digo porque lo he hecho. Reparaciones rápidas, coño, está fallando aquí, pam. Levanto este transistor, funcionó, se fue así mismo, dale, que no tiene nada que ver, se puede quitar. Lo quita, limpió, se limpiaste curiosamente, y se fue, todo lindo, funcionando perfecto. Bueno, ya hemos visto, creo que casi todo. No sé qué más, el BIOS es bobería. El BIOS lo programamos siempre, si tenemos una versión más antigua, siempre le podemos programar la última versión y ya, y listo. También podemos encontrar fallando aquí atrás controlador del VGA, cuando no ha habido por VGA, que tiene un controlador de digital analógico. VGA como una salida analógica puede fallar. Esto es para la HMI. Esto es cuando no funciona la HMI, limpiamos bien el HMI el puerto. Si no funciona, tenemos que cambiar el controlador al HMI. Ya creo que no hay más nada así que falla así con frecuencia, ya no hay más nada. Ahí está, ya creo que se los he dicho todo. Bueno, y en toda esta muela que hemos dado, vemos que el board no falla. Así que parece que está bien. Bueno, yo lo pondré ahí a funcionar, lo pondré ahí en mi banco de prueba ahí, a ver si falla. Si falla ya lo cogeré, que si falla, si le da por fallar, estoy seguro que es el transistor ese ahí, porque ya lo otro lo medimos, los divisores, todas las demás cosas los medimos. Si es que falla, puede ser que sea por ese transistor ahí, puede ser eso. Bueno, ya hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que ya abarcamos bastante la falla, la mayor cantidad de fallas que dan estos boards y el BO50 DS3H, que se supone que es el video anterior a este. De todas formas, si eso me imagino que se los deje, ya cuando esté editando él, se los deje ahí en pantalla ahí para que lo puedan localizar ahí, que lo vean. Pues si llegaste hasta este punto del video, gracias por ver y como siempre, déjame tu manito arriba para ver si podemos seguir creciendo. Saludos, mi saludo a todos.